Regresamos. Ahí están llegando sus compañeros. Si alguien llegó tarde y puso su nombre allí en el chat y yo no lo copié, así que lo podría volver a poner porque no lo copié. Ya les repito, si alguien llegó tarde y me puso su nombre en el chat, ¿verdad? Y yo no lo copié, ustedes están viendo toda mi pantalla, así que ustedes pudieron ver si lo copié o no. Yo les dije que lo pongan, pero no me percaté si alguien puso algún nombre, entonces aprovechen ahorita para ponerlo porque después nos olvidamos. Ya, entonces estábamos examinando la clase triángulo, ¿verdad? Y ahí vimos que tenía sus propios campos y vimos su constructor donde recibía dos argumentos, que esos argumentos se los asignaba o los almacenaba en sus variables de clase, ¿verdad? Que eran base y height, que representaban la base y la altura. ¿Ya? Y estaba sobreescribiendo el método toString, que al igual que rectángulo, triángulo reemplaza o sobreescribe el método toString de su clase padre, que era Chase. Pero Chase, como no tiene ese método, entonces el método de Chase es heredado de su clase padre, que en este caso es Object, ¿no? Porque Object es el padre de todos los objetos. Bien, de allí tenemos sobrescrito el método getArea. Recuerden que en Chase también está el método getArea, pero no se había definido lo que hace, simplemente se lo había mencionado. Y en triángulo, getArea es igual a base por altura, o sea, parecido al triángulo, pero dividido para 2 o multiplicado por 0.5, que es lo mismo, es decir, por la mitad, ¿no? Porque el triángulo es la mitad del área que el rectángulo, entonces por eso se divide para 2, ¿no? Entonces, esta formulita de aquí me retorna el área de un triángulo, ¿sí? Y lo que hace es que modifica el método que estaba definido por acá, pero que no indicaba nada porque era abstracto, ¿verdad? Pero acá, ya como se trata de una clase que define un objeto del mundo real, entonces aquí sí está definido. Bien, ahora que ya vimos la definición de la clase de tipo interfase, ¿verdad? Que no hace nada, shape, y de sus clases rectángulo y de sus clases triángulo, ahora veamos qué hace en nuestro programita, ¿no? Entonces aquí tenemos la clase testShape, que va a ser un test de esta clase de interfase, ¿verdad? Y lo que hace es que, miren, crea S1, ¿sí? S1, que es de tipo shape, que es de tipo interfase, ¿no? Y que va a ser igual a un nuevo, rectángulo, ¿verdad? Donde se le envían los argumentos 1 y 2, ¿no? Entonces aquí se está creando S1, ¿verdad? Basado en la clase de interfase shape. Se imprime el valor de change, ¿verdad? Se imprime el contenido de change, que generalmente ahí se imprime las variables de change, ¿verdad? Y luego se imprime el área calculada del objeto S1, ¿verdad? Que es de clase shape, ¿no? Y ahí apelamos a su, apelamos a su método que obtiene el área. Luego creamos un segundo objeto S2 que también es de tipo shape, pero este objeto va a ser basado en la clase triángulo. Entonces allí creamos un nuevo objeto de tipo shape que va a ser de tipo triángulo con sus parámetros también, ¿no? Sus parámetros 3 y 4, ¿no? Que serían los argumentos que se reciba en la clase. Luego lo imprimimos a S2 y luego mostramos, ¿verdad? El área del objeto S2 a través de su método getArea. Ya, y más acá nos dicen que probemos, y esto podemos probar más adelante, que probemos creando una instancia de una interfase, ¿no?
donde creamos un objeto S3 que va a ser de tipo shape, ¿verdad? Pero lo creamos directamente instanciándolo como que si fuese un objeto de tipo shape. ¿Ya? Pero recuerden ustedes que cuando nosotros estamos viendo la teoría sobre los objetos de tipos de interfaces, nos indicaban que los objetos de tipo de interfaces no se pueden instanciar, no se crean en el mundo real, sino que simplemente se utilizan como una especie de concepto, para que a partir de ese concepto se puedan crear otros objetos. Ya, vamos entonces a ejecutar esto de aquí. Ahí lo vamos a ejecutar. Y nos va a dar, pues, como ustedes pueden ver, aquí no hay ninguna clase creada, entonces vamos a tener que crear esas clases, ¿no? Entonces, veamos aquí los errores. Nos dice que no se puede encontrar el símbolo shape, o sea, no existe la clase shape, por lo tanto, no se crea el objeto basado en la clase shape, ¿verdad? Tampoco dice que se encuentra la clase rectángulo, por lo tanto, también nos va a tocar crear la clase rectángulo. Y también dice que no se encuentra la clase triángulo, por lo tanto nos va a tocar crear la clase triángulo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, tenemos bastante que hacer, ¿no? Entonces, yo de aquí como estoy en este directorio, voy a salirme hacia arriba con un punto, me salgo al directorio de arriba. Déjenme ver, por aquí tengo un mensajito, ya me imagino que es Carillo, aunque ya les puse asistencia, siempre recuerden ustedes que la asistencia se puede volar. Entonces es mejor tener el registro aquí en el chat de Zoom como evidencia que sí estuvieron aquí. Recuerden ustedes que el sistema, justo cuando más lo necesitamos, falla. Entonces, por eso tenemos nuestro asistencia de respaldo, que sería la asistencia de Zoom. Ya, regresando a esto de aquí, tenemos que salirnos un directorio arriba. Para salir un directorio arriba, usamos el punto. Si no me equivoco, usamos el punto. Y luego tenemos que ir al directorio que se llama interfase, ¿no? Entonces vamos a ver punto y luego tenemos que cambiarnos al directorio que se llama interfase. Entonces, aquí déjenme ver dónde saco el slash. Pierde el slash. No me sale el slash. A ver, voy a hacer al 92. Ya, ahí creo que salió. No sé si el enlace está correcto, pero voy a poner allí interfaz. Interfase. Ya, creo que no me cambié. Ah, ya, es que tengo que salirme un poco más. Tengo que salir hacia arriba y luego hacia arriba y de ahí al 92. Ya, porque aquí estoy dentro de Books y tengo que salir a composición y tengo que salir para luego salir uno más para luego meterme en interfaz. No salió, entonces vamos a hacerlo manual. CD punto punto para salirme para arriba. CD punto punto para salirme para arriba. CD interfase. Ya, ahí sí creo que estoy. Ya, entonces el primero que tengo que compilar es este shape, ¿no? Entonces ponemos Java C y déjenme quitarle la mayúscula, shape, ¿ya? Entonces Java C shape, ahí compilamos el shape. Es posible que si yo trate de compilar el triángulo, el rectángulo, al no haber compilado primero el shape, me dé un error. Por eso tenemos que compilar el padre primero y luego los hijos. Luego vamos a compilar el rectángulo, era el que le seguía. Y luego vamos a compilar el triángulo.
Yo para escribir un poquito rápido lo que hago es que pongo las primeras letras del nombre del archivo y luego presiono la tecla Tab y ahí automáticamente se escribe, ¿no? Entonces de esa manera escribo rápido, o sea, no crean que, no crean que escribo rápido porque escribo muy rápido, sino que yo escribo bien lento. Entonces, pero con esas ayudas uno escribe un poquito más rápido. Listo, ya tenemos todo listo, entonces ahora sí vamos a ver si podemos ejecutar el shake. Entonces run. Aquí nosotros tenemos clase hasta, nos queda media hora todavía. Ya, ahí se ejecutó, entonces aquí está el toString de rectángulo y como ustedes pueden ver, pues muestra sus campos, que en este caso es el largo y el ancho, 1 y 2, y luego llama al método que calcula el área del rectángulo, que en este caso sería 1 por 2, 2, ¿no? Luego por acá muestra el toString del objeto triángulo, que en este caso creo que era S2, ¿verdad? Muestra sus datos, ¿verdad? Y una vez que muestra sus datos, calcula el área, que en este caso sería 3 por 4 dividido para 2, y eso es 12 dividido para 2 es 6, y efectivamente el área es 6, ¿no? Entonces, ya vimos que sí funciona, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a descomentar esta línea de aquí, ¿verdad? Esta línea de aquí lo que me dice es de que trate de crear el objeto S3, pero noten ustedes que estos son objetos de la clase de interfase, pero se crean a partir de una clase ya definida. Pero si yo creo un objeto de tipo interfase, a partir de una clase interfase, como la clase interfase realmente es como una plantilla, ¿verdad? Como una definición, entonces va a dar un error, ¿no? Entonces, para poder ejecutar esta línea aquí, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es que voy a grabar para que se grabe el fuente y ahora sí lo voy a volver a ejecutar. Si no lo grabo, entonces el NetBeans lee el archivo que está en el disco y no el archivo que está aquí en la memoria y entonces no va a ejecutarlo, ¿no? Entonces ahí estamos ejecutando, ¿verdad? Y cuando ya lo estamos ejecutando, vemos que dice que se produjo un error donde Chase es una clase abstracta y no puede ser instanciada, ¿no? Entonces cuando yo tengo aquí que S3 es igual a una nueva objeto de tipo Chase, ahí estoy tratando de instanciarlo. Pero como Chase es una clase abstracta, entonces no puede ser instanciado. Y por lo tanto nos da un error. Entonces, ahí lo volvemos a comentar, ¿verdad? Y lo volvemos a grabar para que no cause problema. Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes. Ya, este de aquí sí se lo voy a copiar con con todas las clases para que este de aquí se le funcione, ¿no? Entonces, ahí se los estoy copiando. Y si no tienen preguntas, ni dudas, ni nada, entonces ya hemos visto ejemplos de clases, hemos visto ejemplos de composición, ejemplos de herencia, ejemplos de polimorfismo. Y aquí hay un ejemplo de generalización y individualización, me parece que es, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo de este. Este lo voy a ver así rápido, ¿ya? Este no le voy a dar mucha explicación. Ahí cierro los de acá. Ya, este ejemplo de acá, lo único que hace es que nos explica cómo vamos de una clase más general a una clase más particular. Aquí tenemos la clase A, ¿verdad? Donde, donde vemos que este es la clase A, ¿no? No tiene mayor método, tiene un constructor y tiene un dato. Bueno, no tiene ni siquiera una variable, sino que simplemente dice yo soy A, ¿verdad? En su método toString dice yo soy A. Y cuando lo construimos muestra un mensaje de que se ha construido el objeto A. Ya.
Entonces, esta es una primera clase. Luego tenemos una clase B, que es una extensión de la clase A. Entonces, la clase B lo que hace es que en su constructor llama al constructor de la clase A y luego imprime un mensajito donde dice que es la clase B, ¿verdad? Y tiene su propio método toString que reemplaza, ¿verdad? Que tiene un polimorfismo con respecto a su padre, donde dice, bueno, yo no soy A, yo soy B. Entonces, él manda su propio método toString donde dice que es B. Luego tenemos la clase C, que es una extensión de la clase B. ¿Sí? Entonces, tenemos la clase C y la clase C a su vez llama al constructor de su padre, que en este caso es B, y luego muestra que ha sido construido C. Luego también sobrescribe la clase su string de su padre, que es la clase B, y le pone que esta es C. Luego tenemos por acá el test, que lo que hace es que se crea un objeto A1 basado en A, se imprime, luego se crea un objeto B1 basado en B, o sea, de tipo B, pero no tengo ustedes que el objeto B, ¿verdad? Va a ser una instancia del objeto A1, ¿sí? Va a ser una instancia del objeto A1, pero A1 no es del mismo tipo que B. Entonces, se hace una, se hace una, se hace un cache, una conversión. El objeto B no es exactamente el tipo A1, pero sí es parecido. Por lo tanto, se hace una conversión para que la clase más grande, ¿verdad? Se convierta en la clase más pequeña. Entonces se hace una conversión allí. Luego tenemos el objeto C1. El objeto C1, que es de tipo C, ¿verdad? Se va a crear a partir del objeto B1, del objeto anterior, ¿verdad? Y como el objeto B1 es una clase superior, entonces son parecidos, tienen ciertos mismos métodos, pero no son iguales, entonces se hace una conversión. Cuando yo pongo ahí entre paréntesis, lo que estoy diciendo es que hago una conversión de este objeto, ¿verdad? A un objeto de tipo C, ¿verdad? Entonces ahí va a haber una conversión. Luego, más abajo tenemos un objeto A2, ¿verdad? Que es de tipo A y que se va a crear a partir de un nuevo tipo, que en este caso va a ser B, ¿sí? Luego, por acá tenemos un objeto B2, que va a ser de tipo B y que se va a crear, ¿verdad? Basado en el objeto A2 anterior, pero aquí hay un cache hacia B. Luego tenemos el objeto C2, que es de tipo C y que se va a crear a partir, asimismo, del objeto A2, ¿verdad? Pero hay una conversión hacia C. Se pueden hacer estas conversiones porque estamos hablando de padres e hijos, ¿verdad? Ya sabemos que debemos prepararnos a compilar. Déjenme ver dónde estamos. Voy a copiar directamente el directorio. Entonces aquí voy a salirme, ¿verdad? Al raíz y aquí me voy a cambiar a el directorio. Ya, ahí me cambio el directorio para poder compilarlos. Veamos qué nos dio en la primera intención de compilación. En la primera intención de compilación dice que no se encontró la clase A. Y por acá dice que no se encontró la clase C, por acá dice que no se encontró la clase B, por acá, por acá dice que no se encontró perdón, que me mueve como loco para arriba y para abajo el mouse. Que no se encontró la clase B que estoy tratando para utilizar el CAS, ¿verdad? Por acá dice que no se encontró la clase C, por acá dice que no se encontró, bueno, no se encontraron algo. Ya, listo. Entonces, voy a proceder acá a compilar, ¿verdad? Voy a hacer un dir para ver qué nomás tengo. Ahí tengo los fuentes de A, B y C. Voy a hacer un Java C de la clase C.
voy a hacer voy a compilar la clase C. Entonces, ahí estoy compilando la clase C. Ya, y déjenme ver por aquí. Aparentemente ya se compiló la clase C. Se me hace raro que no me haya preguntado por los padres. Déjenme ver. Ya, no sé si ustedes se dan cuenta, pero compilé la clase C, pero yo pensaba que me iba a salir un error, porque para compilar la clase C necesita la clase B. Pero qué hizo el compilador? Dijo, mira, también te compilé B porque necesitaba B, pero para compilar B también necesitaba la clase A. Entonces, ¿qué hizo el compilador? Dice, bueno, mira, como encontré el fuente, también compilé la clase A. Entonces, tratando de compilar la clase C, ya me compiló la clase B, que es el padre, y la clase A, que era la abuela, ¿no? Entonces ya los terminó compilando. Entonces, ahora sí, regresemos acá al test y tratemos de ejecutar el test. Ya, veamos lo que pasó. Dice que entramos al constructor de A. Esto debe ser cuando imprimimos, cuando creamos, mejor dicho, cuando construimos A1, ¿verdad? Entonces ahí tratamos al constructor de A, ¿verdad? Luego dice que entramos al constructor de B. Eso debe de ser por acá, ¿verdad? Cuando entramos al constructor, cuando creamos el objeto B1. Entonces ahí entró al constructor de B. Luego dice constructor de C, eso debe ser cuando ingresó por acá, ¿verdad? Al constructor de C. Entonces, ahí está. Luego dice this is C, ¿verdad? This is C. Eso, aquí no veo dónde sale ese mensaje. C. Aquí me perdí un poquito. ¿Dónde es ese mensaje? Yo creo que aquí, cuando construimos C, aquí mismo muestra este C, ¿no? ¿Por qué? Porque la clase C, ¿verdad? La clase C, cuando la construimos, ¿verdad? Cuando construimos, muestra que hemos construido C, pero también muestra que este es C, ¿no? Entonces ahí muestra este es C. Entonces, uh, aquí debería ser que, que se muestre ese mensaje. Ya. Luego, construimos, ¿verdad? El objeto A2, ¿verdad? A partir de la clase B, ¿no? Entonces ahí está construido A, ¿verdad? Luego construimos B2 a partir de la clase B, entonces ahí hemos construido B. Y en este caso nos muestra, ¿verdad? El mensaje de que este es B, ¿verdad? Y luego tratamos de construir C a partir de A2, pero ahí nos sale un error de sección. ¿Qué dice el error de sección? El error de sección dice, la clase B no puede ser convertida en una clase C. B y C no tienen un nombre de módulo, ¿verdad? Y nos sale esa excepción. Analicemos. C se construye a partir de A2 y A2 es de tipo A, ¿sí? Por lo tanto, C podría convertirse a partir del objeto B2, ¿sí? Pero a partir del objeto A2, su grado de parentesco es muy lejano, ¿no? Entonces, las clases se pueden convertir a partir de los padres, pero no a partir de los abuelos. Por eso es que nos sale este mensaje. Entonces, cuando tratamos de convertir una clase C a partir de una clase que es de tipo A, entonces hay como que no es la que le sigue y por lo tanto no se permite hacer esa creación de objetos. Ya.
Entonces, este sería el ejemplo de generalización e individualización, donde la clase padre, ¿verdad? Sería la clase A, que es la clase más general, y las clases más individuales vendría a ser la clase C, ¿no? Entonces, de A bajamos hasta C. Ya, entonces, este programita de aquí, está su chat. Ya, entonces ya les voy a pasar este programa de aquí para que ustedes lo tengan. Y mientras eso ocurre, déjenme aprovechar acá y dejar subiendo el video. Ya listo. Entonces, ya hemos visto la mayoría de los ejemplos de la teoría que vimos. Y ahorita nos tocaría pasar a la herencia. Entonces, veamos temas de herencia. Nos quedan 10 minutos, algo hemos de alcanzar. De hecho, tal vez sí acabemos, porque el capítulo de la herencia no es muy grande. Ya, vamos a ver temas de la herencia, aunque ya hemos visto la práctica. Entonces, creo que esto va a ser algo rápido. Vamos a verlo rápido. Ya, entonces ya sabemos que la programación orientada a objetos, una de las cosas que aprovecha es la herencia, porque de esta manera, pues si ya están los métodos creados en el padre y los campos creados en el padre, el hijo ya no tiene que hacer nada más, ¿no? Entonces la herencia nos ayuda a programar más rápido. Una herencia es una relación entre una superclase, o sea, la clase más general, y una subclase, la clase más especializada. La subclase, ¿verdad? O sea, la clase hija hereda los datos, las variables y los comportamientos denominados métodos de la superclase. Eso ya lo hemos visto y experimentado. Ya, la herencia ayuda a la reusabilidad, ¿no? Entonces, en la programación, mientras más reutilicemos, más rápido programamos y más fácil es el mantenimiento. Un comportamiento, también denominado método en una superclase, es heredado por todas las subclases. Y se escribe un método una sola vez y se puede utilizar en todas las subclases, ¿no? Como por ejemplo el método toString. Un conjunto de propiedades denominados campos en una superclase son heredadas por todas las subclases. Por ejemplo, si yo creo la clase persona, que tiene nombre, que tiene fecha de nacimiento, que tiene, qué sé yo, un tono de piel, un tono de color de ojos, ¿verdad? Entonces, todos esos atributos o todos esos campos o todas esas propiedades, yo las creo en la clase persona y cuando yo creo, por ejemplo, una subclase alumno, ¿verdad? Ya no tengo que volverlos a escribir porque ya los definí. Entonces yo en alumno ya de repente coloco otros datos como el grado de estudios, el nivel de educación, ¿verdad? Y otro tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces eso es lo que nos permite hacer cuando definimos las propiedades, ¿no? Entonces, una clase y todas sus subclases comparten el mismo conjunto de propiedades. Una subclase solamente necesita implementar la diferencia entre ella y su antecesor, lo que hablábamos de persona-alumno, ¿no? Entonces, el alumno solamente tiene que definir las cosas específicas del alumno, ¿sí? No la de las personas porque eso ya está definido. Jerarquía de clases, aquí tenemos el típico ejemplo, tenemos una clase de vehículo, que es una clase general, ¿verdad? Y dentro de las clases de los vehículos, podemos poner, por ejemplo, una clase de tipo moto, de tipo coche, de tipo camión, ¿no? Entonces, todas estas son subclases de la clase vehículo. Y a su vez del coche, ¿verdad? Podemos poner otras subclases como turismo o todoterreno, ¿no? Entonces, podemos ir así, creando las clases que a su vez tienen sus padres e ir definiendo conforme vamos necesitando. Ya, ahí me salió el mensajito que nos quedan 10 minutos. Déjenme ver si por acá en el chat no tengo nada que salvar. Ya, y déjenme revisar bien.
Ya, a Carrillo, creo que ya lo apunté a Carrillo. Sí, ya lo apunté. Ya, entonces aquí tenemos el principio de sustitución. Dice, una subclase coche es un vehículo, ¿no? Entonces, un coche comparte las mismas características comunes a un vehículo y puede sustituir un objeto coche en el algoritmo que espera un objeto vehículo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, la relación. La clase vehículo, la clase coche, entonces un coche es un vehículo, ¿no? Entonces, ahí tenemos la definición de la clase. Tenemos mi coche, que es el objeto, que es de tipo coche, ¿verdad? Y ese coche va a ser un nuevo coche, ¿no? Aquí está el constructor de la clase. Y luego podemos, dice, bueno, aquí llamamos a un método que procesa vehículos, ¿verdad? Donde se envía el objeto coche. Herencia de la superclase es una subclase hereda de la superclase todos los métodos públicos que no sobrescribe, ¿verdad? O sea, que no hace override, y todas las variables de instancia, ¿no? Una subclase puede también añadir nuevas variables de instancias y también puede añadir nuevos métodos, que de hecho eso es lo que ocurre normalmente. Y puede cambiar la implementación de métodos heredados, lo que se conoce como polimorfismo. Es decir, los puede modificar, ya también los hemos visto. Existe una clase Oye, que es la madre de todas las clases, ¿verdad? Entonces todas las clases en Java son derivadas del objeto Oye, ¿no? Entonces Oye es la superclase que no tiene padre, ¿no? La clase Oye define e implementa un comportamiento de todas las clases donde tiene sus métodos como getClass, equality que son parte de todas las demás clases. El método toString retorna la representación string de un objeto, es decir, todos sus valores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos ya un ejemplo de la clase rectángulo, ¿verdad? Tenemos una clase rectángulo que en este caso creamos un objeto boss, ¿verdad? Boss, que significa caja, que se crea a partir de la clase rectángulo, donde recibe como argumentos, me imagino que todos los lados. Creo que esto nosotros vimos que las dos primeras eran las coordenadas X y las segundas coordenadas eran el alto y el ancho del rectángulo, ¿no? Para poder esta figura geográfica dentro de un plano. Si creamos una variable string, ¿verdad? Que va a ser igual a del objeto boss que acabamos de crear a su método toString. Es decir que la definición del método toString, o mejor dicho, el retorno del método toString se guarda en la variable s. Ya. Se invoca implícitamente cuando se concatena un string a un objeto. Cuando yo hago así, cuando yo pongo directamente boss, que es un objeto, implícitamente estoy llamando a su método toString, que eso también ya lo vimos. Si no lo quiero hacer así, si no quiero hacerlo implícitamente, entonces podemos hacerlo explícitamente, ¿no? Colocando el objeto y llamando directamente a su método toString como tenemos acá arriba. Entonces, toString funciona de manera implícita o de manera explícita. Para, para sobreescribir, dice, a ver, se puede utilizar el método toString sin sobreescribir. Entonces aquí tenemos eh, una, un objeto llamado mi ahorro que se basa en una clase que se llama cuenta banco. Aquí se crea, ¿verdad?, el constructor de cuenta banco con un parámetro que es 5000, que me imagino que debe ser el valor inicial. Y aquí decimos que la variable s, que es de tipo string, va a ser igual a mi objeto ahorro y a su método toString, ¿no? Entonces, lo que retornaría sería esto de aquí, ¿verdad? Que esto de aquí, digamos que para nosotros no tiene mayor sentido, ¿no? Por lo tanto, nosotros podríamos querer sobreescribir el método toString para que nos sea más útil para nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí tenemos la clase cuenta banco, ¿verdad? La clase cuenta banco. Modificamos el método toString simplemente volviéndolo a escribir. Entonces escribimos que el método toString ahora va a retornar, ¿verdad?, la cadena de caracteres cuenta banco entre corchetes balance y va a poner el valor de la variable balance. Y si era corchetes, y eso es lo que va a retornar. Entonces aquí nosotros vemos lo que va a retornar. Entonces en vez de retornarnos esta cadena de caracteres que no nos es tan útil, nos va a retornar una cadena de caracteres que nos va a ser más útil. Es decir, que hemos sobrescrito el método toString que ya vimos anteriormente.
Dice que es preferible que utilicemos getClass para obtener el nombre de la clase de la superclase, ¿no? Entonces, aquí tenemos la clase cuenta banco, aquí tenemos el método toString, y el método toString va a retornar getClass, ¿verdad? Para obtener la clase, ¿verdad? Y getName para obtener el nombre de la clase, ¿no? De esta manera vamos a saber quién, quién está retornando, o sea, el nombre de la clase que está retornando este string. Ya, por acá en cambio tenemos la clase cuenta de ahorro, que es una extensión de cuenta banco, ¿verdad? Y aquí también se está sobreescribiendo el método toString. En este caso vamos a retornar de la clase padre su método toString, ¿verdad? Es decir que no lo estamos sobreescribiendo, sino que lo estamos modificando, estamos llamando a lo que ya hace toString, pero aparte de eso le vamos a agregar una cadena de caracteres donde tiene los valores de interés, ¿no? Entonces, esta subclase cuenta de ahorros va a retornar algo así, cuenta de ahorros, balance e interés, ¿no? Donde la primera parte es de la clase padre y la segunda parte es propia de la clase I. ¿Ya? Entonces, ahí no hemos desechado el método de la clase padre, ¿no? Pero sí hemos hecho polimorfismo. Dice, ¿cómo derivar una subclase? Para derivar una subclase a una clase hija utilizamos la palabra stem, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la clase persona que tiene nombre, dirección y tiene su constructor, ¿verdad? Y ahí envía un mensaje que dice que estamos dentro del constructor de la persona, donde pone su nombre, ¿verdad? Y su dirección. Y ahora creamos la clase llamada students, ¿verdad? Que va a ser una extensión de persona. Entonces creamos students, la clase students, que va a ser una extensión de la clase persona, ¿no? Entonces, en el constructor del student, o mejor dicho, sí, en el constructor del student, mandamos un mensaje que dice que estamos dentro del constructor del estudiante, ¿no? Es más o menos parecido al ejemplo que vimos de las clases A, B y C. ¿Qué se puede hacer con una subclase? Una subclase puede heredar todos los miembros, campos y métodos de la clase padre, ¿verdad? Puede heredar todos los métodos public y protegidos de su padre, sin importar en qué paquete se encuentra la subclase. La subclase que se encuentra en el mismo paquete del padre también hereda los mismos miembros privados del paquete, ¿no? Campos o métodos. Ya, ¿qué más se puede hacer con una subclase? Los campos heredados se pueden usar de forma directa como cualquier otro campo. Se puede declarar nuevos campos en la subclase que no están en la superclase, o sea, agregar más campos. Se puede declarar un campo en la subclase con el mismo nombre que la superclase, por lo que se oculta, o sea, ahí reutilizamos los nombres, pero podría tener confusión, así que no es tan recomendado. Una subclase no hereda los miembros privados de la clase padre, ¿verdad? La subclase debe ofrecer los mismos métodos públicos y protegidos para poder acceder a los campos privados de la superclase. ¿Qué se puede hacer con la subclase con respecto a los métodos? ¿Verdad? La subclase puede heredar los métodos que se usan de forma directa, se puede escribir una nueva instancia del método en la subclase que tiene la misma interfaz y en el método de la superclase, o sea, un override, es decir, reutilizar el mismo nombre de procedimiento. Se puede escribir un método estático en la subclase que tiene la misma interfaz como el de la superclase, lo que se denomina ocultación. Y se puede declarar nuevos métodos en la subclase que no están en la superclase, ¿no? Entonces ahí vendría a entrar el concepto de polimorfismo. Me queda menos de un minuto, creo que nos vamos a quedar hasta allí, ¿verdad? Lo que estamos viendo son conceptos que ya hemos revisado, sino por eso los estoy viendo de manera rápida, como a modo de recordatorio. Ya, nos quedamos ahí, jóvenes, porque nos queda medio de un minuto, se va a cerrar. Entonces, de mi parte, pues les agradezco su atención y nos vemos en las siguientes clases, ¿no? Revisen el aula virtual porque les voy a poner una lección y les voy a subir documentación allí en estos días. Entonces, revisen el aula virtual